Shabbat Shalom nuevamente para todos los hermanos y hermanas de la Casa de Israel y bienvenidos sean todos a la novena parte de esta serie de enseñanzas acerca de lo que es la conversión. Y amados Ajim, hoy tenemos una parte muy importante. Vamos a hablar de principios, de cómo, cómo una persona que ha abrazado el pacto, que ha entendido cómo debe servir al poderoso de Israel, cómo debe empezar a cambiar, porque lo hemos hablado mucho, ¿no? ¿Cuál es la meta? A ver, vamos a hacer la pregunta. A mí me gusta mucho hacer preguntas y que los hermanos también nos respondan. Shabbat Shalom para nuestra Jod Milagro que está llegando igualmente, para los hermanos que se están uniendo en este momento. ¿Cuál es la meta de la Torá? ¿Cuál es la meta de la fe hebrea? ¿Cuál es la meta en nuestro ser? ¿Qué es lo que busca hacer la palabra en nuestras vidas? ¿Sí? ¿Cuál es la meta? Ya lo hemos estado hablando. Sin embargo, amados hermanos, uno de los aspectos más importantes de la conversión es que nos acerquemos de una manera, de manera voluntaria al Eterno. Uno decide elegir, ¿sí? Y hay un aspecto o un principio muy importante en lo que es una vida ya convertida al Eterno. Una vida ya, si se puede decir, denme un segundo, por favor, una vida que está manifestando una conversión verdadera. ¿Cuál es ese principio que emana de una vida transformada? Hay un principio que en hebreo se llama Derech Eretz. Derech Eretz significa, Derech significa camino, ¿sí? ¿Cómo caminas? Y Eretz, tierra, ¿sí? Derech, en tal caso, significaría por extensión la manera de hacer las cosas. En otras palabras, es el tipo de conducta en la tierra que debe guardar una persona que se convierte al Elohim de Israel. Sí, que es un converso al Elohim de Israel. ¿Cuál es la conducta? Por eso este tema, esta porción, esta parte 9 de la serie de conversión se llama nuestra conducta en la vida. ¿Sí? Es decir, amados, cada cual es libre de elegir en la vida. El Eterno nos ha hecho libres. ¿Sí? ¿Quién es libre acá? Y recuerden que hice una pregunta hace un momento, que ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? Lo hemos estado hablando. ¿Cuál es la meta del ser hebreo? ¿Cuál es la meta de la palabra? Estuvimos hablando incluso de lo que es el Yetzer Hará, el Yetzer Ható, la inclinación a hacer el mal, la inclinación a hacer el bien. ¿Qué es lo que busca la palabra o cuál es la función de la palabra en nuestras vidas? Aparte de la salvación, aparte de la dirección, ¿qué es qué es lo que nosotros debemos alcanzar en nuestra vida? ¿Sí? Recuerden que cada uno de nosotros somos libres, somos libres. Dice nuestra Jod Milagro, una buena persona, acto para buenas obras, dar frutos, ¿sí? Todo eso es parte, pero hay aspectos muy importantes de nuestra vida que tienen que alcanzar, que la palabra tiene esa función para nosotros, o es lo que nosotros debemos alcanzar o debemos hacer para llegar a ser la luz al mundo, ¿sí? Entonces, lo hemos hablado y lo hablamos como en la parte 6, si mal no recuerdo, 5 o 6 por allí. Estuvimos hablando de algo que debemos transformar. Ya le dije casi todo. Entonces, somos libres, amados. Tenemos libertad. Somos personas libres. El Eterno nos ha hecho libres. ¿Sí? La transformación de nuestro carácter. Así es, a Jod Marbelli, 100 puntos. Igualmente para 100, bueno, 50 para la Jod Marbelli y 50 para nuestra Jod Milagro. Es transformar nuestro carácter, imitar a Mashiach, buscar alcanzar el carácter de Mashiach. Eso es lo que nosotros debemos alcanzar. Por eso estudiamos la palabra, por eso está allí la Torá. ¿Sí? El Mashiach fue Torah viviente, Abraham fue Torah viviente. ¿Qué significa ser Torah viviente? Que alcanzaron un punto de sus vidas en las cuales estaban unidos al Eterno, de tal manera que hacían su voluntad al 100%. Por eso Mashiach dijo, mi padre y yo uno somos.
Y eso no lo dice cualquier persona. En el argot hebreo, en los hebraísmos, que una persona, un maestro de Torah, una persona, un sadik, un justo, una justa dijera, el Eterno y yo somos uno, eso significaba de que esa persona había alcanzado un nivel espiritual muy alto. No el famoso dicho de que no, que ellos son uno porque el Padre y el Hijo son la mismo ser. No, eso lo interpretan las personas que no tienen la mentalidad hebrea. Una persona que entiende los principios de las raíces hebreas de la fe, al escuchar que Mashiach dijo, mi Padre y yo somos uno, es porque Mashiach hacía la voluntad del Eterno. Y nosotros, la Torah, la palabra del Eterno, es la herramienta para nosotros transformar nuestro carácter. Nuestro carácter. Por eso hablamos de esa transformación de carácter, hablamos de no enojarnos, de no quejarnos, de tener una rutina de santidad que nos eleve a esos niveles de santidad que necesitamos para poder seguir imitando el carácter de Mashiach. Entonces, amados, recuerden que somos libres. El Eterno nos ha hecho libres a través del Mesías. La Torah es libertad. La Torah es espiritual y es para espirituales. Recuerden que la Torah no se le dio a un pueblo esclavo. El Eterno libertó a su pueblo, lo saca de la esclavitud para poder darle su instrucción. El Eterno no le da la Torah a cualquiera. Por eso es que usted no ve a los religiosos guardando los mandamientos. Todo lo contrario, enseñan de que eso está abolido, de que se puede, porque son esclavos del sistema, de los sistemas religiosos. Suena fuerte, amados, y no lo decimos por arrogancia, por jactancia. No lo estamos diciendo por eso, sino que estos son principios bíblicos. La Torah es espiritual. Por eso las personas que lamentablemente enseñan y dicen que la ley está abolida, que ya puedes comer cualquier cosa, que el Shabbat es el día que tú agarres, el día de reposo es el día que tú agarres para descansar, para reposar, o es el domingo, el día del Señor, que ya no hay que guardar las fiestas, que ya la ley está abolida. Son esclavos. Por eso la Torah no se le da a cualquier persona. El Eterno nos hizo libres primero a través de su Mashiach. Nos vio nuestro corazón, envió a su Redentor, como lo dice Isaías, ¿sí? Que él enviaría a Sión un Redentor para darle perdón a través de ese Redentor a aquellos que se arrepienten, aquellos que tienen un corazón humilde. Y por eso, amados, la Torah es para los libres. Usted es libre, yo soy libre. Ojo, que decimos que somos esclavos de Mashiach. Claro que sí. Pero eso es muy distinto a ser esclavos del mundo. Somos sirvientes de Mashiach y consecuentemente servidores del mundo. Entonces, como somos libres, obviamente todo el mundo tiene libre albedrío y se espera que cada uno de nosotros llegue a un punto en su vida que decida qué camino desea andar para amar y para servir al poderoso de Israel. No es que existan varios caminos, existe uno solo. Recuerden lo que le dijo nuestro padre a Josué, a Yahoshua. A ver, tú escoges. Estas son las dos opciones. Hace unos días hablaba con una joya y le decía, lo que pasa es que en la religión se han mal entendido el concepto del libre albedrío. Porque la gente piensa que el libre albedrío es lo que yo quiero hacer. Claro que sí, pero no es cualquier decisión. Son dos decisiones las que debes tomar. El libre albedrío consta de que tienes dos opciones. Si tú tienes la opción de escoger, pero no es que hayan miles de opciones, no, tú tienes dos opciones. O obedeces al Eterno a través de sus mandamientos o no lo obedeces. Ese es todo tu libre albedrío. No pienses, porque si todo lo que tú digas, no, es que el libre albedrío es hacer lo que yo quiera, eso es libertinaje. Eso es, tú escogiste la segunda opción, pero la primera opción es hacer la voluntad del Eterno. ¿Cuál fue la decisión que tuvo Adán? El Eterno le dijo, obedece, y la única forma de que no me obedezcas es que comas de lo que te estoy prohibiendo. Ese fue el libre albedrío de Adán. Adán tenía todos los privilegios, todos los regalos, todas las bendiciones, toda la salud, toda la vida, todo el Eterno se lo colocó en bandeja de plata. Un dicho, ¿no? Entonces, nuestro libre albedrío nos enseña que tenemos dos opciones. Y como somos libres,
Escogemos obedecer al Eterno de manera voluntaria. Amados Ajín, por favor, me pueden leer Primera de Corintios, capítulo 7, del 17 al 24. ¿Me lo leen, por favor? Primera de Corintios, cualquiera de los hermanos, si son tan amables. Primera de Corintios 7, 17 al 24. Amén. Primera de Corintios 7, del 17 al 17 24. al 24. Amén. Solamente que viva cada uno como el maestro le asignó, y tal como era Elohim lo llamó. Así ordenó en todas las comunidades. ¿A alguien lo llamaron ya circuncidado? No se deshaga su circuncisión. ¿O a alguien lo llamaron incircunciso? No se incircuncide. La circuncisión no es nada y la incircuncisión no es nada. Más bien, lo que vale es guardar los mandamientos de Elohim. Cada uno permanezca en la condición en que lo llamaron. ¿Te llamaron siendo esclavo? No te preocupes, pero si puedes hacerte libre, por supuesto, procúralo, porque el que en el maestro lo llama siendo esclavo es hombre libre del maestro. De igual manera, también el que llamaron siendo libre es siervo del maestro. A ustedes los compraron por un precio. No se hagan esclavos de los hombres. Hermanos, en cada uno se puede para con Elohim en la condición en que lo llamaron. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hijo Lulú. Amados, esto no significa que ahora tú tienes que seguir como eras, no, todo lo contrario. Por eso hay que entender qué es lo que está hablando aquí Shaul. Recuerden, amados hermanos, que primero, si tú ya fuiste llamado siendo esclavo, procura liberarte. Procura no caer, no seguir más en esclavitud. ¿Por qué? Porque en la fe hebrea, uno de los principios de la palabra es que tú tengas una libertad plena, que no dependas del mundo, sino que dependas del Eterno. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de varias cosas. ¿Qué es Derech Eretz? ¿Cómo es nuestra conducta en la vida? Hay un principio, y lo dije hace un momento, ese concepto que todo aquel que ha decidido voluntariamente convertirse al Elohim de Israel, ser un hebreo, alguien con una relación de pacto con el Elohim de Israel, debe manejar y debe aprender. Y ese es Derech Eretz. Básicamente, amados, hay varios conceptos que vamos a estar explicando dentro de este mismo concepto y por eso es muy importante entender qué es Derech Eretz. O nuestra conducta en la vida, ¿sí? La forma de hacer las cosas en la vida, cómo nosotros debemos reaccionar. Hay un pensamiento de nuestros hermanos judíos que dice que si no hay Torah, no hay Derech Eretz, es decir, no hay una conducta apropiada en nuestra vida. Y si no hay Derech Eretz, es decir, si no hay una conducta apropiada en la vida de cómo conducirnos, entonces no hay Torah. ¿Por qué? Porque la Torah es civilización. La Torah nos ayuda a nosotros a ser civilizados. Eso es muy importante. Torah es sinónimo de civilización. Por eso hay conceptos dentro de lo que es el hablar hebreo, que si tú, una madre, le dice a un niño que se está portando mal, que está haciendo una pataleta, se le puede decir nemosí, nemosí. Nemosí es como civilízate, como que compórtate, como cuando a uno de niño, uno era muy travieso, nuestras madres le decían, compórtese, no ve que está en la casa de las tías, no rompa eso, compórtese, no sea travieso. ¿Sí? Entonces, ese compórtese en hebreo sería nemosí, pero es algo más allá, es ser civilizado, ten Torah, ten instrucción, compórtate, pero no compórtate según la sociedad, sino ten civilización, pero de la Torah. Eso es Torah es ser civilizado. ¿Y qué quiere decir que si no hay Torah, no hay Derech Eretz, y si no hay Derech Eretz, no hay Torah? Que esto quiere decir que la Torah impone ciertas reglas básicas de conducta, pero que para cumplir con los preceptos de la Torah siempre hay que agregar un componente de carácter ético, de carácter moral. Escuchen muy bien.
siempre hay que agregar un componente de carácter ético y de carácter moral. Es muy importante porque ser hebreo, ser un justo de las naciones, es sobre todas las cosas desarrollar una forma de vida, una forma para vivir la vida como le agrada al Eterno. Y a ver, ¿cómo debe vivir? Esto es una pregunta. ¿Cómo debe vivir una persona que se ha convertido al Todopoderoso a través de su Hijo? ¿Cómo debe vivir un hebreo su vida? ¿O cómo debe vivir un converso su vida? Ese es el punto que trata el principio del respeto hacia los demás. El saber comportarse, por ejemplo, a nivel familiar, el saber comportarse a nivel social, el saber comportarse en la asamblea, el saber comportarse con la esposa, con el esposo, con los hijos, con el vecino, el saber comportarse con las criaturas de nuestro Padre, con la creación, con las mascotas, los animalitos. ¿Cómo debemos comportarnos? Porque la mayoría, y esto es algo muy común en la religión, y por eso nosotros aquí no enseñamos religión. Por eso es muy diferente cuando se enseña cristianismo, muy diferente cuando se enseñan las raíces hebreas de la fe, porque enseñar la verdad, las escrituras, es para darte civilización, para que transformes tu carácter, para que formes tu vida de manera que agrades al Todopoderoso y también agrades al prójimo. Como lo dije anteriormente, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y lo dije también, ni siquiera el Eterno le cae bien a todo el mundo. ¿Por qué? Porque mucha gente se la pasa maldiciendo al Eterno. Ellos lo llaman Dios. Maldicen a Dios, se levantan, pelean, lo maldicen, se quejan, murmuran. ¿Por qué me enviaste esto a mí? ¿Por qué fue él y por qué no fui yo y por qué fue él? ¿O por qué soy yo y no el otro? Se quejan. No les cae bien, porque no, porque piensan, porque la religión les ha enseñado que Dios es un genio de una botella, al cual se frota la lamparita, sale el genio, se le pide el deseo y se cumple de una vez. No, por eso es muy importante entender quién es el Elohim de Israel. Y por eso es muy importante entender los principios que se nos demandan a nosotros para poder comportarnos a la altura de la exigencia de ese Elohim, de ese Todopoderoso, que nos enseña a través de su palabra a vivir una vida realmente agradable a su presencia. Cuando tú estás en un lugar, cuando tú estás en una situación rodeado de seres humanos, siempre se van a levantar conflictos. Es imposible que en una reunión donde hayan seres humanos no se levanten conflictos. El único lugar que hoy en día no hay conflictos es quizás en la Luna o en Marte, que no hay seres humanos, porque donde quiera que lleguen los seres humanos, hay conflictos. Si en un lugar no hay conflicto y llegas tú o llego yo, van a haber conflictos, no porque seamos malas personas, sino porque donde hay seres humanos siempre van a haber diferencias, algún conflicto, alguna desaveniencia. Eso es parte de la vida social de los seres humanos, de cualquier raza, credo, creencia. ¿Cómo se tratan los conflictos? ¿Qué es lo que las escrituras nos enseñan? ¿Cómo debe de ser nuestro accionar? ¿Cómo debemos comportarnos? Amados, es muy importante que siempre entendamos que no todo el mundo piensa como tú y como yo. No todos tienen la misma forma de pensamiento. No todo el mundo interpreta las cosas como tú. No todo el mundo tiene los puntos de vista que tú tienes. Todo el mundo tiene derecho a pensar. Todo el mundo tiene derecho a emitir su propio juicio de las cosas. Dice nuestra Hot Milagro que ya quieren hacer turismo espacial. Bueno, van a haber conflicto ya en la Luna, en Marte, donde quiera que vayamos a llegar los seres humanos, allí va a haber conflicto. Van a hacer un tour por la Luna, ya van a haber conflictos en la Luna. Lamentablemente el ser humano es así, pero entonces, ¿cuál es nuestra posición? ¿Cómo debe de ser nuestro comportamiento? Amados, cuando esas situaciones, eso está en contradicción, cuando hay ideas opuestas o conductas opuestas, ¿cómo me manejo en esas situaciones? ¿Cómo me manejo en esas circunstancias? ¿Sí? ¿Cómo saber defender mi causa cuando siento incluso que mis derechos están siendo violados, están siendo ignorados, están siendo pisoteados? ¿Cómo mantener la calma y poder hablar con una persona que está airada?
De eso se trata este principio de las Escrituras, de nuestra conducta en la vida, acerca de mi conducta en estas situaciones, porque ya tengo el conocimiento, ya tenemos conocimiento de la palabra, pero ahora voy a utilizar ese conocimiento para formar mi carácter, para refinar mi espíritu, y eso es Derech Eretz, nuestra conducta en la vida. Mostrarnos respeto hacia todos, comportarnos siempre de una manera digna. Es el principio, mis amados, por el cual buscamos hacer lo correcto en cada situación, en función de los valores, en función de los principios que emanan de la bendita Torá, de la bendita, formidable, estupenda, magnífica y sagrada palabra de nuestro Padre Celestial, Adonai Yahweh Sebaot. Por eso es muy importante, amados hermanos, que nosotros aprendamos a utilizar el conocimiento no para andar atacando a los demás, no para andar mirándole los errores a los demás, que ya vamos a estar viendo un tema relacionado con cómo miramos nosotros, ¿sí? Cómo estamos viendo nosotros a los demás. Como diría Mashiach, ¿estamos viéndole la paja en el ojo a nuestro prójimo? ¿O por qué mejor no miramos la viga que hay en nuestros ojos? En nuestra vida, nuestros defectos, lo que estamos haciendo. Ya vamos a hablar de ese principio que nuestro Santo Maestro nos transmitió, nos enseñó a cómo vivir una vida, una conducta, que antes de yo andar corrigiendo a los demás, yo debo corregir mi vida. Yo debo de hacer corrección, yo debo de hacer tikkun nefesh, yo debo rectificar mi vida antes de andar juzgando y criticando y corrigiendo a los demás. Ya vamos a hablar de eso, pero hoy, amados, ¿cómo debemos comportarnos? De pronto, a ver, ¿por qué nosotros podemos decir cómo debe ser la conducta de un hebreo? ¿Sí? ¿Cómo determinar esa conducta? Bueno, la conducta de un hebreo, de una persona que se convierte al Elohim de Israel, es hacer lo correcto conforme a la Torá. Pero a ver, surge la pregunta, ¿qué cosa es hacer lo correcto conforme a la Torá? Hay cosas que son obvias, porque allí es donde está el problema, amados. La gente puede interpretar las cosas a su manera, a su forma de pensar, y por eso es que tenemos un montón de interpretaciones de cómo actuar, de cómo llevar este mandamiento, de cómo hacer esto. Hay personas, hay hermanos, escuche muy bien, que los respetamos, es su manera de pensar, pero no la aprobamos porque dicen que prójimos son solamente los israelitas, los demás no son prójimos. Nosotros estamos en contra totalmente de ese principio. Prójimo es toda persona, sea creyente o no sea creyente, sea de la familia o no sea de la familia. Una cosa son nuestros paisanos, una cosa son los hermanos de la fe hebrea, una cosa son los que guardan los mandamientos, una cosa que son israelitas, que entienden lo que es abrazar el pacto, son paisanos, son mi prójimo, son nuestro prójimo, pero también el que está en la calle, el indigente es nuestro prójimo, el ladrón es nuestro prójimo, no sé, de otras religiones, el budista, el musulmán, todos ellos son nuestro prójimo. Tenemos la parábola del samaritano. De pronto, mis amados, para un comunista lo correcto es destruir completamente la constitución de nuestro país. ¿Pero eso sería lo correcto? No, eso es su manera de pensar. Pero eso, a ver, cuando nosotros decimos que este concepto, este principio hebreo de Derech Eretz, ¿sí?, es hacer lo correcto en cada situación, estamos diciendo la mitad de la verdad. ¿Cuál es la otra mitad? ¿Qué es lo que marca, lo que nos da el punto de referencia para saber qué es lo correcto? No son mis ideas, no son mis principios, son las ideas y los principios que emanan de la bendita palabra de nuestro Padre. Entonces, hacer lo correcto en cada situación en función de los valores y principios que emanan de nuestra sagrada Torá. La Torá, mis amados hermanos, es el punto de referencia, es el módulo que me indica a mí si me está alejando o si me está acercando de aquellos valores que dan el ADN de lo que es la conducta apropiada de un verdadero convertido al Eterno, de un hebreo, de una hebrea. Y por eso yo debo estudiar Torá. Por eso siempre va a estar el énfasis en a los hermanos que están entrando, que están emergiendo de las religiones, de que deben buscarse maestros apropiados, personas que le enseñen principios de Torá.
Y no que tengan 2, 3, 4, 5, 6 años, sino que tengan más tiempo en la Torá. ¿Por qué? Porque el adoctrinamiento que recibieron los hermanos en otras religiones es muy fuerte. Y muchas veces ese adoctrinamiento es lo que forma la conducta y el carácter de esa persona. Y limpiarse de la noche a la mañana no sucede así tan fácilmente. A menos que haya una transformación, no es imposible para el Eterno. Pero en la poca experiencia de su servidor, he visto que eso no sucede de la noche a la mañana. Estamos hablando del carácter de los seres humanos. Estamos hablando que personas que estuvieron 10, 15, 20, 30 años en el cristianismo, por ejemplo, y que ahora salen y tienen un año y quieren seguir predicando, trayendo las mismas herramientas, no estoy diciendo de que no tengan que hablar, no, sino que estoy hablándote que debes buscarte maestros que entiendan lo que es vivir derech eret, una conducta apropiada según la Torá, y eso no se logra de la noche a la mañana. Y esto hay que ser muy sincero, aunque suene, no estoy siendo arrogante, que el Eterno me libre, no quiero ser jactancioso. Esto no sucede de la noche a la mañana. Recuerden que las comunidades, por ejemplo, las de Roma, las de Italia, la de Corinto, la de Colosa, todos ellos tenían maestros, líderes, sus líderes principales eran judíos, personas que tenían desde pequeños guardando Torá. Y por eso ellos podían entender principios muy importantes de carácter en la cual eso les ayudaba a manifestar de manera enorme lo que era una conducta apropiada según la Torah. Porque ¿qué es lo que sucede cuando, si todavía hay hermanos que tienen 5, 6 y hasta 10 años, porque hay que ser sinceros, y todavía hay principios en su carácter y a veces nos cuesta modelar o moldear nuestro carácter a la conducta de la Torá, y que a veces buscamos, por ejemplo, cuando empezamos a caminar en las raíces hebreas de la fe, nos metimos de lleno al estudio de hebreo, al estudio de los valores desde el punto de vista hebreo, al estudio de la Torá, nos callamos nuestra boquita, empezamos a adiestrarnos, a maestrarnos, a pasar por muchos errores, porque también tuvimos maestros que tenían toda la buena intención del mundo, pero no tenían el conocimiento apropiado acerca de la enseñanza, y por ende muchas veces enseñaron cosas de buena manera, honestamente, pero erradas, y de esa manera pues que causaron problemas en nuestra vida, tanto social como espiritual, porque hicimos cosas que no eran convenientes hacerlas. Por eso, mis amados hermanos, este principio de derech eret, de nuestra conducta en la vida, es un principio de conversión. Que nosotros, el plan, la meta de las escrituras es transformar nuestro carácter, modelar nuestro carácter a la manera de Mashiach, que el temperamento esté completamente dominado. Ya hicimos la explicación de lo que es el carácter y de lo que es el temperamento, ¿sí? Entonces, hacer lo correcto según la Torá, amados, es seguir estos principios. Partiendo de allí, amados, mostrar un comportamiento decente, mostrar un comportamiento civilizado, mostrar un comportamiento educado. De eso se trata. Ser personas ecuánimes. No es a la forma religiosa. No es que ahora yo tengo la verdad y porque tengo la verdad, yo con eso puedo abofetear a cualquier persona. Que ahora yo me siento que soy la gran cosa, que ahora yo tengo la revelación absoluta y que por eso tengo licencia para andar hablando mal, para andar desprestigiando, para andar condenando, para andar abriendo mi boca en contra de las personas, en contra de este, en contra del otro, con nombres y apellidos. Eso es una persona que no ha modelado su carácter. Por eso nosotros no somos así, no debemos de ser así. Debemos de ser personas totalmente educadas, totalmente mansas, mansedumbre, sujeción, respeto, cariño, amor. ¿Cuál es el don más importante y elevado de todos los dones que nos da el Espíritu de Santidad? El amor. Como dice nuestra Jot Cristina, que nuestro carácter sea conforme al de nuestro Mesías, a Yeshua, nuestro Mesías. Claro, eso es la meta.
Pero de aquí a allá hay muchas cosas que hay que explicar y por eso es muy importante modelar, formar. Para eso es la palabra, para transformar nuestro carácter. Amados, recuerden que donde tú estás en este momento y lo que tú has conseguido hasta ahora y lo que tú tienes en este momento en tu vida es el resultado de ciertas decisiones que tomaste desde el día de ayer, hace 5 años, hace 15 años atrás. Tú no llegaste a este punto en el que tú estás ahora, tú no llegaste a tener lo que tienes ahora traído por un paracaídas. Eso es el resultado de ciertas decisiones que tú tomaste en la vida. Consecuentemente, donde tú vas a estar dentro de 3 años, dentro de 5 años, dentro de 20 años, será el resultado de las decisiones que hayas tomado hoy y que también vas a tomar mañana y posteriormente. Por eso es muy importante aprender a tomar decisiones. Por eso es muy importante aprender a manejarnos como personas maduras, refinando nuestro espíritu, nuestro carácter y utilizando la sabiduría de la Torá para poder llevar una vida ejemplar delante del Eterno. Lo dije anoche, podemos hacer descender fuego del cielo, pero si nuestro carácter, si nosotros reaccionamos de mala manera, de nada sirve. Porque aquí lo que importa es que tú moldees tu carácter, transformes tu carácter con los principios, con la palabra, con los mandamientos para imitar el carácter de Mashiach. ¿Me pueden leer el Salmo 25, versos 4 y 5, si son tan amables? Salmo 25, versos 4 y 5. Salmos 25, versos 4 y 5, por favor. Amén. Adelante, mi ajo Lulú. Salmo 25, 4 y 5. Muéstrame, Yahweh, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, pues tú eres mi Elohim libertador. Es a ti a quien busco todo el día. Amén. Amén. Y ahora del mismo capítulo, por favor, léame el verso 12 y del verso 12 al 14. Amén. Al que respeta a Yahweh, él le mostrará qué camino escoger. Gozará una vida de prosperidad y su descendencia heredará la tierra. La amistad íntima de Yahweh es para los que le respetan. A ellos les da a conocer su alianza. Amén. Amén. Muchas gracias, mi ajo Lulú. Ahora, por favor, me pueden leer Proverbios, capítulo 3, del 5 al 6. Proverbios, capítulo 3, del 5 al 6, si son tan amables. Amén. Confía en Yahweh con todo tu corazón y no te fíes de tu propio entendimiento. En todos tus caminos, tómalo en cuenta y Él suavizará tus sendas. Amén. Amén. Bendito es el Eterno por la vida de ustedes, Ajayot, por la lectura de estos versos bíblicos. Recuerden, amados hermanos, que cada vez que nosotros profundizamos y estudiamos la palabra, todos estos principios que nos llenan de confianza, nos llenan de emuná, nos llenan de obediencia, y nos llenan de esa determinación, avivan ese corazón, esa pasión en nuestro interior. Mientras más nos acercamos al Eterno a través de su palabra, más le vamos conociendo, más nos animamos, más nos enamoramos y más encontramos grandes promesas que nuestro Padre siempre va a estar allí. Y por eso vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una persona inteligente y una persona sabia? ¿Cuál es la diferencia entre una persona inteligente y una persona sabia? Amados, una persona inteligente es una persona que encuentra inmediatamente la respuesta a un problema, lo identifica y esta es la solución. Eso es una persona inteligente. Hay un problema, se dio cuenta del problema, buscó la solución y listo. Pero una persona sabia va más allá todavía. Una persona sabia es aquella que además de ver el problema, además de ver la solución, es capaz de anticipar el nuevo escenario que va a ocurrir en la vida, ¿sí? Cuando se tomen ciertas decisiones. Dependiendo de cómo tú tomes las decisiones,
hoy serán los escenarios que se van a levantar después. Si tú no eres capaz de anticipar, escucha muy bien, si tú no eres capaz de anticipar esos escenarios, puede que el postrer estado tuyo venga a ser peor que el primero. Porque cuando nosotros le pedimos sabiduría al Eterno, no es simplemente para saber tomar decisiones a problemas, a situaciones, para encontrar solución, sino también es para que en nuestra vida nosotros tomar decisiones para que nos vaya bien en base a la Torá. Y ese nos vaya bien es que debemos tener la sabiduría de la Torá para analizar esas situaciones y tomar decisiones que por más que nos duelan, vamos a saber que estamos corrigiendo nuestro futuro, que desde hoy estoy corrigiendo mi futuro. Eso es sabiduría de la Torá. Los hebreos, los conversos a Elohim de Israel, sean nativos o conversos, debemos aprender a afrontar las circunstancias, amados, y no dejarlos a la deriva. ¿Por qué? Porque he visto siempre este tipo de circunstancias y de situaciones en las personas que a veces tienen muchos problemas de autoestima, aún, y no estoy hablando de los de afuera, estoy hablando de los de adentro, que cuando las personas a veces no han sido liberadas y tienen problemas de autoestima, a veces tienen dificultades para afrontar una situación, por ejemplo, con la pareja, con los hijos. Prefieren dejar que las cosas sigan fluyendo para no pasar por el mal rato, porque siempre son malos ratos, disgustos, quizás tristezas en ese momento, y prefieren dejar que el mal continúe. Prefieren pensar como que voy a hacer que esto no está pasando. Entre muchas cosas, pero esto es algo que he visto muy repetitivo en hermanos y hermanas que a veces no toman la decisión de tener una vida sana, una mentalidad sana, de crecer emocional, psicológicamente y espiritualmente. ¿Cuál? Que no se afrontan los problemas. No estoy diciendo que andemos de, no sé si se entiende la palabra, no espero que no sea algo de peleoneros en la vida, que para cualquier cosa estemos formando un pleito o estar haciendo de un mar un vaso de agua o de un vaso de agua un mar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que hay situaciones que sabemos que están mal, a veces en nuestras relaciones interpersonales, en las relaciones de trabajo, en las relaciones con los hijos, en las relaciones con los padres, en las relaciones con la esposa, con el esposo. Esto es más común con la pareja y no se afrontan. ¿Qué sucede cuando nosotros hablamos de Derech Eretz en este punto? De nuestra conducta en la vida. Que nosotros siempre debemos pedirle al Eterno sabiduría, no dudando, como lo dijo el Shaliach, el emisario, no dudando de que Él nos va a dar la sabiduría, que nos dé la paciencia, que los frutos del Espíritu se desarrollen en nuestra vida. Mansedumbre, paciencia, templanza. ¿Qué es la templanza? Un dominio propio. La fortaleza, el sustento de su Espíritu, su presencia divina en nuestro ser. Y que cuando nosotros veamos situaciones que no son buenas y que sabemos que qué es lo que puede suceder más adelante en base a la sabiduría que el Eterno nos da, entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos este principio, llamamos la atención, por ejemplo, de nuestro cónyuge, le decimos, esposa, mi amor, mi vida, mi cosita preciosa, tú sabes que esto no está bien. Yo te pido, sé que esto te molesta, a mí también me incomoda, pero yo te pido que por nuestro bienestar matrimonial, por nuestra salud mental, por favor, no lo sigas haciendo. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Se molestó? Discúlpame por molestarte. No me disculpo por llamarte la atención. Discúlpame porque te estás incomodando por llamarte la atención. Pero tienes que saber y darte cuenta que esto está mal. Y automáticamente aceptar si tenemos parte en ese problema. Yo tengo arte y parte en esto. Yo desde ahora me comprometo a no hacer esto.
Yo espero que de tu parte también sea lo mismo. ¿Qué se está haciendo allí? Se está confrontando. Posiblemente vaya a haber subidas de tono de voz, se vaya a levantar un problema. Es más, hasta no te hablaron esa noche. Que no se los aconsejo, ¿no? Ahí siempre utilizamos ese lavado de cerebro que nos ofrece la palabra. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero, ¿qué hacemos allí? Estamos confrontando las circunstancias. Estamos afrontando las situaciones. Hay parejas que yo les he aconsejado y les he dicho, y estoy hablando mucho de las parejas porque esto sucede mucho en el ámbito matrimonial. Entre otras cosas, en el trabajo, hay hermanos y hermanas que a estas alturas del partido, después de haber conocido el Elohim de Israel y saber que la palabra, una cosa es saber y otra cosa es conocer, ¿no? Y saber que la palabra nos dice y nos muestra quién es el Todopoderoso, que Él está con nosotros y que si nosotros somos humildes, primero, compasivos, segundo, amorosos, tercero, cariñosos, cuarto, respetuosos, quinto, si somos de esa manera, Él va a estar con nosotros y nosotros, si vamos al trabajo, vamos a hablar de alguna conducta irregular con la persona que lo esté haciendo. No acusándolo sin saber que, por ejemplo, hay personas que llegan y acusan a sus compañeros de trabajo y no hablan con ese compañero de trabajo. No le dicen, sino que se fueron directamente al supervisor, al jefe, No, primero se llama la atención. Mashiach nos enseñó cómo afrontar las circunstancias. Si una persona peca contra ti, llámale la atención. Porque hay un dicho por allí en la calle que es bien sabido. Cuentas claras conservan amistades. Cuentas claras conservan amistades. Y es muy importante aprender a hablar de frente. Con los hijos, en decirle, hijo, hija, no me gusta eso que estás haciendo. A los padres, porque a veces se anula la justicia. Hijos, escuchen. A veces se anula la justicia, hijos y padres. Porque es que mi mamá como es mi mamá, yo se lo voy a permitir. No. Escuchen, honra a nuestros padres. Debemos honrar siempre a nuestros padres, obviamente. Pero a veces porque es papá y mamá, le alcahueteamos. Discúlpenme la expresión, espero no sea ninguna grosería en alguna parte, pero no sé si se explica mejor si digo, les sinvergüenciamos actitudes que anulan y van en contra de la justicia de la bendita palabra porque son nuestros padres. No. Se les dice, papito, mamita, sabes que esto está mal. ¿Por qué? Sean creyentes o no, les secundamos. No lo había escuchado mi abuelo Lulú, pero le secundamos. Le secundamos estas, papito, mamita, mira, la escritura a mí me dice que eso está mal. ¿Por qué? Por esto y por esto. Sean creyentes o no. A mí, incluso a los no creyentes, yo siempre les hablo por la palabra. A veces con un chiste, con una sonrisa, con cariño. Les digo, ustedes saben que la palabra me dice que no debemos andar chismeando entre el pueblo. Así que no me digan el chisme de que le sucedió al otro compañero. Con un chiste les digo la verdad y a veces hasta ellos por allá les escucho que lo andan repitiendo. Pero es necesario hacerlo. Entonces, no podemos estar alcahueteando estas circunstancias en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos una relación de pacto con el Eterno y esa relación de pacto nos exige a nosotros actitud ejemplar, íntegros. Si tu luz son tinieblas, entonces ¿cómo serán las mismas tinieblas? Dijo Mashiach. Si tu comportamiento da mucho que decir acerca de tu justicia, acerca de lo que estás aprendiendo de la palabra, ¿cómo vas a transformar, o cómo no tú, el Eterno, cómo va a transformar el Eterno a través tuyo a una persona, a otra persona, si no está haciendo luz para los demás? ¿Cómo vas a andar en una conducta ejemplar? ¿Cómo vas a caminar conforme a la Torah si no quieres confrontar esas situaciones que tú sabes que en tu casa, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tu mamá, con tu papá, con la abuela, con el perro, con el gato, con tu vecino, no has solventado eso?
¿Cómo piensas tú acercarte al Eterno y pedirle? Si tú sabes que en muchas de estas cosas lo que estás haciendo es anulando su justicia. Recuerden, amados hermanos, que nosotros pedimos al Eterno nos dé la fortaleza. Todo esto son procesos. ¿Por qué? Porque lo que más se busca romper en nuestras vidas, aquí ustedes no saben qué es, el orgullo. Todos estos trabajos, una conducta ejemplar, el principio de Derech Eretz en nuestra vida, de aprender a caminar conforme a la Torah, conforme a esos principios de moral, de ética en nuestra vida, lo primero que exige de nosotros es romper con el orgullo. Ser personas humildes. ¿Por qué? Porque por el orgullo los esposos no se hablan. Por el orgullo los hijos a veces no le hablan a los padres. Por el orgullo muchas veces no se hacen las cosas. Y también por sinvergüenciar, alcahuetear, secundar, ayudar, favorecer, apoyar. Como aquí me pasó un montón de sinónimos, le hacemos la segunda, la jolulú. Amados, recuerden que lo que nosotros estamos preparando para nuestro futuro y el futuro de nuestras familias depende de las decisiones que tomemos el día de hoy. Hay matrimonios que están así, de un divorcio, porque ese pequeño gusanito, esa pequeña mala costumbre o esas pequeñas alcahueteadas, sinvergüenzadas, no sé si es la palabra correcta, pero cabe como anillo al dedo en este momento. No sé si ese tipo de permisiones, tampoco sé si es la mejor palabra, si existe esa palabra, pero también cabe como anillo al dedo, que cometimos o que cometieron hace años, fue lo que hoy en día resultó en un divorcio. Fue lo que resultó que el hijo ahora es un rebelde cualquiera. Las decisiones que no tomamos hace años es lo que hoy en día están repercutiendo en fracasos, en situaciones difíciles, en situaciones que si no son difíciles de corregir, son imposibles de corregir conforme a nuestra fuerza. ¿Por qué? Porque no fuimos capaces de afrontar esa situación. Por eso, amado hermano y hermana que me escuchas hoy día, si tú te dices que sigues al Elohim de Israel, pero no estás tomando decisiones conforme a lo que Él nos muestra en su palabra, a su misericordia, a su justicia, entonces tú estás sembrando lo que vas a cosechar en el futuro. Puede que sea a corto, a mediano o a largo plazo. Tú en este momento que estás escuchando esta palabra, sabes a qué me estoy refiriendo en tu vida. Sabes qué es lo que tú tienes que corregir en tu entorno. Esposos que posiblemente me estén escuchando en este momento, mira a tu esposa en este momento, esposa, mira a tu esposo y automáticamente ustedes saben, a veces sin necesidad de una palabra, qué es lo que ustedes deben corregir. Mira a tus hijos a los ojos y ve esa circunstancia y esa situación, la cual tú has permitido en tu entorno, que tú sabes que si no la corriges hoy, mañana va a ser tarde. La próxima semana peor y más adelante mucho peor. Derech Eretz es la conducta apropiada para nosotros aprender a caminar, para nosotros vivir conforme a la voluntad del Eterno, a esos principios de justicia, de misericordia que nos ayudan a transformar nuestro carácter, no para volvernos ahora estrictos a rajatabla, no, para que entendamos que hay que aprender a corregir nuestra vida hoy, para que mañana podamos dar frutos y que esas circunstancias que lamentablemente no corregimos a tiempo no nos aparten del camino, como lamentablemente están haciendo a muchos que no están tomando las palabras de la bendita Torá y solamente han escuchado del Eterno, pero no conocen al Eterno. Apártense de toda iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Adonai Yahweh, bendito sea su nombre. Hakadosh Baruchu Baruch Shemo.
¿Me pueden leer, por favor, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7? Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Recuerden, amados hermanos, que todos estos temas son temas de conversión. Por eso ya vamos en la novena parte, ¿no? Y creo que vamos a tener varias partes más. ¿Lo tienen, por favor, para que me ayuden? Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Amén. Amén. Adelante. Adelante, mi hermana Milagros. Amén, hermano. Porque no nos ha dado Elohim un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. Amén. Amados, qué palabra tan poderosa. Por eso, a ver, amados Ajim, hay problemas. Claro que sí, van a haber problemas, van a haber circunstancias. No es que los estemos llamando, no, que el Eterno los aleje bien lejitos de nosotros. Pero lamentablemente estamos en un mundo corrupto y hay circunstancias. Es más, cada vez que tú quieras hacer más el bien, vas a tener más oposición. Pero la palabra está allí, mis amados. El Eterno no nos ha abandonado. No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de qué? De poder, de dominio propio. Y entonces aférrate a eso. No te dejes enfriar, no dejes apagar ese fuego que hay en ti. Y ese fuego, esa pasión va a determinar en tu vida el que tú quieras corregir tu vida. Una persona sabia, amados, es capaz de adelantarse y ver con claridad meridiana cuando yo haga esto, qué consecuencias va a tener. ¿Cuáles van a ser los resultados de mi decisión en el día de hoy? Y entonces dirigir sus decisiones en base a esos resultados, a esos futuros escenarios, teniendo en cuenta el proceso, los principios y los valores de nuestra Sagrada Torá. En el proceso de conversión, amados hermanos y hermanas que me están escuchando en este momento, en el proceso de la relación de pacto con el Elohim de Israel, una persona debe saber cómo, escuchen muy bien, debe saber cómo resolver conflictos internos. Primero, internos, con tus hermanos, con la comunidad, con organizaciones, con tu pareja, con tus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Una persona que comienza, que tiene una relación de pacto con el Eterno, debe aprender a resolver conflictos. La Torá de Adonai Yahweh, bendito sea su nombre, es perfecta y hace sabio al sencillo. No pienses que para esto tú necesitas ir a una universidad para... No, no, no. La Torá es perfecta. Ojo, que si tú tienes la oportunidad de ir a una universidad, prepararte, no solamente graduarte en raíces hebreas de la fe, con rabinos, tener doctorados, arqueología, eso es excelente. Es más, te invito a que ven y me ayudas a compartir la palabra, incluso a que yo pueda aprender también de ti si lo estás haciendo. Pero de eso no se trata. Se trata de que la palabra de nuestro Padre te va a aportar todo lo que tú necesitas para poder aprender a resolver todos estos conflictos, recordando que el Eterno no te ha hecho, esa cobardía que tienes es por tu propia concupiscencia. No le eche la culpa al Eterno. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial estará contigo y conmigo a donde quiera que vayamos. Esa es la promesa. Un principio que nunca se nos debe olvidar. Es más, si quiere, anótenlo por ahí en grande. Nuestra labor más importante en la vida es comportarnos con respeto y con amabilidad hacia el prójimo. Nuestra labor más importante en la vida es comportarnos con respeto y con amabilidad hacia el prójimo. Eso es un principio de la fe hebrea. ¿Por qué razón? Vamos a ver lo que dice el Shaliach Shaul en Romanos capítulo 13 del verso 8 al 10. Romanos 13 del 8 al 10. Amén. Adelante, Miajot. No le queden debiendo nada a nadie, sino el amor mutuo, pues el que ama al prójimo ha cumplido con la Torá.
porque lo de no cometerás adulterio, no cometerás asesinato, no robarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento se resume en esta frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no le hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la Torá. Amén. Amén. El amor es el cumplimiento de la Torá. Amados, cuidado con hacer acepción de personas porque no son de nuestra fe. Y eso lo estamos viendo un montón. El amor es el cumplimiento de la Torá. Pero recuerden, no es según tus estándares, porque entonces va a salir por allá de alguna secta religiosa, es que el amor, Cristo es amor y por eso, ya va, eso no es según tu interpretación. Mashiach es amor, pero no es amor conforme a la interpretación de tu denominación religiosa, ni siquiera mi interpretación, es según la interpretación del Padre. Amar al prójimo, eso es Torah, eso está desde el principio. Eso no es algo nuevo, tampoco es algo nuevo que haya enseñado Mashiach. Eso es, él vino a magnificar ese mandamiento, a enseñarnos cómo realmente debemos hacerlo, a enseñarnos qué es Derech Eretz, qué conducta, cómo es caminar en esta vida de relación de pacto con el Eterno, que no hay vuelta atrás, por cierto. Por eso la Torá, el cumplimiento de la Torá es el amor al prójimo. Por eso es muy, muy importante que entendamos que en eso se resumen. Por ahí vi la carita de nuestro Asmoshia, pasó así como, ¿cómo se dice eso una estrella fugaz? Ahí está, mire, no, se estancó la estrella fugaz. Ahí está nuestra Asmoshia. Shalom, mi querido Asmoshia, un abrazo en la distancia. Shabbat shalom a todos, hermanos, y fuerte abrazo para todos desde acá, de la casa de Raúl López, en la cual estamos compartiendo un poco con los hermanos acá. Amén, amén. Shabbat Qué bueno. Shabbat shalom, amado. Shabbat shalom, mi Asmoshia. Adelante, hermano. Qué bueno, qué bueno. Recuerden entonces, amados hermanos, saludo por allá a nuestro Ajedaje, a nuestra Jod Vivian, a nuestra Jod Ana, a toda esa familia nicaragüense en Panamá y para la princesa Jalelita, para todos ellos, un abrazo de parte nuestra por acá. Recuerden, amados, entonces que el cumplimiento de la Torá es el amor. Por eso, nuevamente, recuerden, un principio que nunca se nos debe olvidar. ¿Cuál es ese principio? Que nuestra labor más importante en la vida es comportarnos con respeto y con amabilidad con nuestro prójimo, sea quien sea. Y lo dije hace un momento, que recuerden que cuidado, amados hermanos, que ahora porque tenemos más conocimiento, que ahora porque tenemos más revelación de la palabra, porque el Eterno nos ha permitido ese conocimiento y esas herramientas, entonces ahora nosotros hacemos acepción de personas. Y estamos viendo por encima del hombro, por ejemplo, a nuestros amigos y hermanos cristianos, a las personas, a veces he visto a hermanos que, por favor, eso sí, estoy en contra totalmente de eso, que no llaman a otros hermanos, porque no opinan o no creen igual que él o que nosotros. Incluso los catalogan como si fuesen personas malas. Una cosa es personas que lamentablemente utilizan la religión, la palabra para hacer sus fechorías. Eso hay que denunciarlo, eso hay que condenarlo. Pero eso, muchas veces esos juicios se los dejamos al Eterno. Le decimos a los hermanos, por favor, absténganse, tengan cuidado, le hacemos su advertencia. Pero cuidado, amados hermanos, con faltarles el respeto a los demás, con denigrar a otra persona porque tenga una interpretación o un conocimiento diferente de la palabra que tú no tienes o que yo no tengo. Debemos actuar con respeto. No tenemos la franquicia de andar juzgando y condenando a los demás solamente porque tienen otro tipo de interpretaciones. Y me estoy refiriendo a veces a personas en particular. No me estoy refiriendo a las doctrinas y siempre hago ese énfasis. A veces, lamentablemente, tenemos que levantar nuestra voz para condenar prácticas, sean del cristianismo, sean del judaísmo,
pero tratamos de no ahondar en ello. ¿Por qué? Porque entonces se nota a veces que las personas no han sanado sus vidas y como que se han olvidado de los principios de la palabra, de enseñar eso, y entonces se enfatizan tanto en andar señalando, en andar juzgando, y cada enseñanza se basa en eso. No, ese no es el norte que debemos seguir, ese no es la meta. La meta es la transformación de nuestro carácter. Lamentablemente, aunque suene feo, debemos llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo, y a muchos no les gusta como nosotros lo decimos, y a veces siempre decimos, nos disculpan, tenemos que hablar fuerte, nos disculpan. No queremos incomodar a nadie, pero como no todo el mundo pensamos igual, hay prácticas que debemos condenar. Pero debemos también tener cuidado de no caer en arrogancias. Entonces, mucho cuidado con ello. Amado, recuerden que el objetivo de esta labor tan importante para nuestras vidas tiene que ver con un aspecto muy importante de la bendita palabra. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Recuerden, estamos transformando nuestro carácter. Todo lo que el Eterno nos ha dado es para transformar nuestras vidas. No seguir siendo la persona que era anteriormente. Incluso no ser el mismo de ayer, sino hoy ser una persona mejor, más humilde, más amoroso, más respetuoso, más manso, no menso, más manso. ¿Qué es esa frase en hebreo? Es tikkun nefesh. ¿Qué es tikkun nefesh? Reparar el alma, rectificar nuestro ser, rectificar nuestra vida. Tengo una pregunta de nuestra Hilda, dice, ¿el prójimo son también gentiles? Porque Yahoshua dijo de no juntarse en yugo desigual. A ver, Ajot, una cosa no es juntarse y se refiere en este caso a mayormente, por ejemplo, con nuestras parejas, pero nuestro prójimo también son los gentiles. Todo el mundo es nuestro prójimo. Una persona, un indigente, una persona que vive en la calle, incluso los ladrones, los maleantes, son nuestro prójimo. Ojo, una cosa es, ¿y qué sucede cuando yo digo que son nuestro prójimo? Por ejemplo, un maleante, que yo actúo con justicia en contra de esa persona. Si está haciendo lo malo, malo. Si él necesita ayuda y reconoce su error, le ayudo para bien. Es decir, en amor, en servidumbre, porque eso hizo Mashiach. Mashiach, incluso las personas que estaban haciendo lo malo, adulterios, robos, avaricias, maldades, él, ¿qué hizo? Les ofreció la ayuda, vio sus corazones y estuvo allí dispuesto para ayudarles. Incluso muchos le arrebataron bendiciones, perdón de pecados, etcétera, etcétera. Pero a los que aún se jactaban, eran religiosos y esto y lo otro, pero que actuaban con un orgullo, arrogancia, avaricia y pecados ocultos, ¿qué hizo nuestro Mesías? Los condenó. Les condenó. Entonces, nuestro prójimo es todo el mundo. Siempre debemos actuar conforme a la Torá con nuestro prójimo. A lo bueno, bueno, y a lo malo, malo, pero siempre siendo amorosos. Recuerden la parábola del samaritano. Les invito a que la lean después en sus casitas, porque nuestro Mashiach fue muy enfático. Aún aquellos que no consideraban a los samaritanos y a los gentiles como prójimo, es más, lo consideraban como perros, Mashiach les lanzó esta parábola del samaritano. Tomó un samaritano que era muy repudiado, era considerado incluso a veces hasta menos que un gentil. Era muy repudiado, y por eso es muy bueno aprender la historia, porque estaban tan ensañados en contra, no de los gentiles, sino no solamente de los gentiles, sino más en contra de los samaritanos por esas rivalidades teológicas que existían para ese tiempo. Lamentablemente había un ensañamiento de los judíos de ese tiempo en contra de los samaritanos. Y Mashiach les lanzó esa parábola en contra de los religiosos y en contra de aquellos que no pensaban que los gentiles y los samaritanos eran prójimo, sino que solamente el prójimo era el de su propia patria. Mashiach lanzó esa parábola para eso. ¿Qué más respuesta que la de nuestro santo maestro, no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en todo este caminar? Tikkun nefesh, reparación del alma, transformar nuestro carácter, transformar nuestra vida.
No hay una cosa tan importante para nosotros como la rectificación de nuestra alma, la transformación de nuestro carácter, la transformación de nuestro ser. Por eso es importante seguir avanzando en esa transformación, en esa formación de nuestro carácter. Claro, porque tú vienes del mundo, o vienes, venimos del mundo, pero venimos al mundo con habilidades, pero también venimos con debilidades. Todos nosotros venimos al mundo con habilidades y con debilidades. Todos tenemos dificultades y por lo tanto, amados, necesitamos aprender. Por eso es importante aprender lo que es el principio del Derech Eretz, de la conducta para poder saber cómo caminar en esta vida, cómo conducirnos en la vida conforme a los principios de la bendita Torá, que es lo que marca nuestra relación de pacto con el Eterno, porque tú ya eres un converso. Si la respuesta es afirmativa para esta pregunta, ¿hiciste la tevilá en el nombre de nuestro Mesías Yahoshua, el Mesías judío? Si dices amén, pues entonces ya tienes una relación de pacto con el Eterno a través de los méritos de su Hijo. Por ende, ya eres un converso. Por ende, tienes una responsabilidad. Y lo principal es reparar tu vida, cambiar tu forma de pensar, cambiar tu forma de vivir la vida, de analizar, de que no puedes estar dejando pasar y acumular todas esas cargas en tu vida. Tú debes confrontar todas las situaciones en tu vida, cerrar ciclos, acomodar, organizar tu vida, jugar un Tetris espiritual. Vamos a acomodar nuestra vida, cada cosa en su lugar. Y de esa manera tener todo ordenadito sin dejar espacios vacíos. ¿Qué va a hacer esas decisiones? Nos va a ayudar a que más adelante en nuestra vida las consecuencias y los resultados de ello sea que podamos cosechar frutos buenos que no van a interrumpir nuestro acercamiento al Eterno. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día en hermanos que estaban apasionados por el Eterno, familias, ministerios que hoy en día ya no están, porque al principio comenzaron sin arreglar esas cargas? No permitieron que nuestro Padre trabajara en su conducta. Siguieron actuando de manera religiosa y hoy como consecuencia todas esas cosas no permitieron que siguieran guardando Shabbat, no permitieron que siguieran llevando la palabra. No estoy diciendo que todos los casos sean así, pero la mayoría de los casos son de esa manera. Porque el problema se les levantó, porque la circunstancia llegó, la consecuencia de esa mala decisión que no se rectificó a tiempo les alcanzó y por ende les cortó el camino. La prosperidad ya no está. La pasión por el Eterno ya no está. Por eso, ¿cómo va a ser tu vida dentro de 2, 3, 4, 5, 6 y más años? Va a depender de las decisiones que tú tomes el día de hoy. No estés dejando las cosas a que marchen a la deriva. Pero amados, recuerden que conducirnos en la vida debemos hacerlo conscientemente. Y eso es uno de los puntos importantes de la palabra del Eterno. La palabra de nuestro Padre quiere que nosotros lleguemos a ese punto, a tener conciencia, a analizar las situaciones y que los resultados de nuestras decisiones no sea por un adoctrinamiento o por un programa que colocaron dentro de nosotros, del cual hoy en día no podemos escapar, sino que el resultado de nuestras decisiones, sea el estudio personal, de la actuación personal, porque cuando tú haces las cosas, amados, por estudio personal, por la decisión personal, por conciencia, entonces tú alcanzas el objetivo, tú te edificas, tú te fortaleces, y eso es precisamente el objetivo de este principio de rectificación del alma. Hay hermanos que a veces me han dicho, y esto sucede mucho en la religión, que cuando uno les habla de la palabra, ellos no les hacen caso, salvo que a veces uno le muestre en sus Biblias cosas muy obvias. Y muchos han sido muy sinceros y nos dicen, yo antes me creía todo,
cuando yo iba, por ejemplo, donde yo asistía anteriormente, yo antes lo creía todo, porque mi percepción es que la persona que estaba allí, el pastor, la pastora, el líder, jamás yo pensaba que lo que él me estaba diciendo era la absoluta verdad, porque él se sabía la Biblia de pies a cabezas, que él jamás me iba a estar diciendo algo en contra de la palabra, que él jamás me iba a estar diciendo algo que estuviese equivocado. Pero hoy en día me doy cuenta conscientemente de que esa persona estaba equivocada. Yo era el que le estaba siguiendo porque pensé que esa persona tenía toda la razón y tomaba mis decisiones y vivía mi supuesta adoración en base a lo que esa persona me estaba diciendo. Inconscientemente estaba siguiendo mentiras. Le coloco un ejemplo, entre muchos. Entre muchos. ¿Por qué? Porque si lo aplicamos esto en la parte espiritual, en la parte religiosa, pero también en la parte personal, todo lo que la Escritura nos ofrece es para que nosotros aprendamos a tener conciencia, aprendamos a tomar decisiones en base a un conocimiento de la palabra, en base a principios de la palabra y no a andar en ignorancia. ¿Por qué? Porque la palabra es para nutrir nuestra vida y todo comienza con el conocimiento. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, ¿cómo debe vivir un hebreo su vida? ¿Cómo debe vivir una persona en relación de pacto su vida? También esto es una manera de cómo proyectar mis valores, la manera de cómo fortalecer mis debilidades y la manera de cómo explotar mis habilidades. ¿Cómo hago yo esto? Esto incluye varios aspectos y vamos a tratar de ir ligerito porque quiero darle paso a comentarios también de los hermanos, algún aporte de los hermanos que están aquí en Zoom y también los hermanos que estén acá con nosotros en Facebook Live que puedan hacer algunos comentarios y los voy a estar leyendo y voy a estar compartiendo. Quiero darle por lo mínimo una media hora, 40 minutos a los hermanos. A ver, ¿cómo hago yo para vivir una vida en un entorno de pacto, de relación de pacto? ¿Cómo proyecto mis valores? ¿Cómo hago para fortalecer mis debilidades y la manera en cómo explotar mis habilidades? Amados, todo esto comienza por aspectos que a veces pueden parecer simples, pero por algo se comienza, ¿no? Primero, una de las cosas, y recuerden, no lo vean de la forma doctrinaria y religiosa en que fueron enseñados, pero uno de esos aspectos es aprender a vestirnos correctamente. Aparte de empezar a rectificar nuestro ser interior, debemos aprender a vestirnos correctamente. ¿Por qué? Porque usted debe de ser luz. Recuerde que usted debe ser una persona de un buen testimonio. Usted representa la monarquía de la casa de Israel. Usted es de la familia de la casa de Israel y debes aprender a vestirte bien. Y no estamos hablando incluso de vestidos costosos, pero sí de vestidos limpios. Incluso también saber combinarse la ropa, ¿no? A veces yo no me sé combinar la ropa y a veces a mi esposa no le gusta mucho cómo nos vestimos, pero tratamos de evitar esas camisas que yo sé que no le gustan. Entonces, incluso cómo nosotros andamos en la vida, cómo nosotros nos conducimos, cómo andamos vestidos, eso también demuestra mucho qué es lo que hay en nuestro interior. Lo hemos comentado, Amados, recuerden que una persona, esto no es por imposición. Uno de los rasgos de un converso es que hace las cosas porque le nace en el corazón, porque entiende que eso es lo bueno. Aún así no le guste, sino que eso es lo apropiado. Entonces lo hace, no porque alguien se lo imponga, sino porque tiene conciencia de a quién está sirviendo. Cuando los levitas iban a servir en el templo, las vestiduras eran excelentes, eran, vamos a decirlo, eran lujosas, pero no estamos hablando acá de lujos, estamos hablando de una apariencia íntegra. No podemos andar mal vestidos en la calle. ¿Por qué? Porque eso también refleja lo que hay en nuestro interior.
Ojo que también hay personas muy bien vestidas que dicen estar, incluso hay abogados, hay personas, hay doctores y no necesariamente guardan la fe, que andan impecables, pero no necesariamente guardan la fe. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que si tú tienes una relación de pacto con el Eterno, tú tienes que mostrarte tal cual como un hijo del Eterno. Y nuevamente te lo digo, no te estoy diciendo de que tengas que vestirte con todo el tiempo de manera lujosa ni nada por el estilo, no, sino de una manera agradable, limpio, bien combinaditos, no mal vestidos, no con malolientes, porque eso es parte también de tener una relación de pacto con el Eterno. No con mal aliento, no que donde tú vayas tengas mal olor en axila. Amados, recuerden, esto no se trata de que ahora todo tiene que ser la ropa, como lamentablemente también hemos visto, y hay muchos hermanos que vienen maltratados por eso, ¿no? Donde hay religiones que les impiden incluso a las hermanas utilizar prendas, joyas, maquillarse. No, eso no es así. La escritura no prohíbe nada de eso. Lo que sí es que lo principal es lo de adentro, y cuando hay eso adentro en el corazón, cuando viene de adentro, no por imposición externa, sino que nace del corazón para agradar al Eterno, entonces se hace con recato, se hace con respeto, se hace con decoro, se ve a la persona humilde, sencilla, pero bien vestida, huelen rico, sí, se ven personas de respeto, y eso es importante. Sí, es muy importante cuidar el aliento, las hermanas, los hermanos, cuidar cómo nos vestimos, cómo nos mostramos en todo tiempo. Una cosa es cuando estamos en nuestra casa. Acá en Panamá hace un calor sabroso y no podemos andar todo el tiempo con camisa. No, aquí andamos a veces en nuestras casas, es otra cosa. Pero si recibimos visitas, debemos vestirnos apropiadamente. Salimos a la calle, debemos vestirnos apropiadamente. Hay hermanos que son mecánicos, que trabajan. Eso es entendible. A veces tenemos trabajos en los cuales tenemos que andar un poquito sucios, pero no necesariamente, pero estamos trabajando. Una cosa es el trabajo. Otra cosa es que yo todo el tiempo voy a andar de esa manera. No, eso no tiene que ser de esa manera. Debemos andar siempre presentables, porque nosotros somos lo que representamos. Recuerden, lo he dicho, somos esa ventana en la cual el mundo se asoma para ver el reino del cielo aquí en la tierra. Y si tú andas mal vestido, hueles mal y te acercas a predicarle a una persona, ¿qué va a pensar esa persona? ¿Qué mal testimonio puede ver de ti? Pero lo principal es que haya una conciencia tranquila delante del Eterno, que haya una conducta y un comportamiento ejemplar delante del Eterno. ¿Me pueden leer, por favor? Y esto no solamente aplica, no lo vamos a aplicar solamente a las damas, también a los varones. Lo que dijo Kefa, primera de Pedro, capítulo 3, del verso 1 al 6. ¿Me lo leen, por favor? Shabbat Shalom para nuestra Josilka, allá en Chiriquí, para nuestro Baja, y bueno, también para su esposo, para el príncipe Andrés, para la mamá de nuestra Josilka, también para nuestro Jorge Romero en Argentina, y para todos los hermanos, nuestra Jo Gisela, el Pablo, todos los hermanos que se están conectando en este momento. ¿Me lo leen, por favor? ¿Lo tienen ya por allí? Primera de Kefa, primera de Pedro, capítulo 3, del verso 1 al 6. Recuerden, amados hermanos, que tener una relación de pacto es vivir alineados a todos estos valores, a todas estas conductas, que comenzamos en lo interno, resolviendo nuestras circunstancias, resolviendo todas esas cositas que debemos organizar en nuestras vidas, y que por ende también uno de esos principios es cómo nos mostramos, cómo vestimos, cómo andamos en la vida. Adelante, mi ajón Milagro. Amén. De igual manera, ustedes esposas, ¿es el primero o el 3? Capítulo 3, del verso 1 al 6. Ajá. De igual manera, ustedes esposas estén sujetas a sus esposos, para que si algunos no obedecen a la palabra, también sean ganados sin una palabra por medio de la conducta de sus esposas, al observar su reverente y casta manera de vivir. Que su adorno no sea el exterior con arreglos ostentosos del cabello y adornos de oro ni ropa lujosa, sino que sea la persona interior del corazón
en lo incorruptible de un espíritu tierno y tranquilo. Esto es de gran valor delante de Elohim. Porque así también se adornaban en tiempos antiguos aquellas santas mujeres que esperaban en Yahweh y estaban sujetas a sus propios esposos. Así Sara obedeció a Abraham llamándolo Señor, y ustedes han venido a ser hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de ninguna amenaza. Amén. Muchas gracias, Ajot. Recuerden, y quiero hacer la salvedad, porque esto lo utilizan mucho para imponerle a las hermanas que ahora no se pueden vestir. A ver, hermanas, si vas a una fiesta del Eterno, vístete lo mejor posible, con recato. Y eso es muy importante. En hebreo se dice, hay una palabra muy hermosa que resume todo esto y es zeniut, que tiene que ver con el recato. Es decir, que esto no significa que aquí Kefa no está diciendo de que tú ahora no te puedes vestir de una manera que si tienes un vestido, es más, allí se utiliza la palabra atavío, que su atavío no sea de una manera ostentosa. Es verdad, debemos tener cuidado con los excesos, ¿sí? Pero eso aquí Kefa no está diciendo de que ahora no te puedes vestir de una manera elegante, de que te puedas colocar tus prendas, de que te puedas maquillar, pero que no haya extremos, de que no hayan excesos, que lo principal, y ese es el mensaje de Kefa, lo principal es lo que tiene que emanar, que el enfoque, que no solamente las hermanas, sino también los hermanos, todos, cada uno de nosotros, el enfoque que debemos de darle a todo esto es lo interior. Que nuestra vida sea una vida que refleje la mansedumbre, el respeto, el amor, el cariño, el comportamiento entre hermanos, ¿sí? La comprensión, el respaldo, que eso es lo principal, que con eso ese es el mejor adorno que tiene un Kadosh, ese es el mejor adorno que tiene una Kedoshá, que tiene una santa del Eterno, una persona que se consagra. Ese es el mejor adorno, pero eso no significa que ahora vas a andar toda mal peinada, que ahora no te vas a maquillar, que ahora si te quieres pintar tu cabello, no te lo puedes acomodar, no te lo puedes, y esposo, que no, ahora no le puedes dar a la hermana para que vaya al salón de belleza a acomodarse su cabello, a acomodarse sus uñas. Todo tiene que hacerse con recato, pero lo principal, la exhortación es a que te enfoques primero en lo interior, porque de nada sirve que tengamos apariencia de piedad, de una falsa humildad, que nos queramos mostrar muy bonitos, pero que resulta y pasa que en lo interno no lo hemos trabajado. Lo que está en el interior se va a reflejar en el exterior, pero también se puede engañar a la gente con lo exterior. Por eso la exhortación aquí de Kefa no tiene que ver en que ahora tú no te tienes que vestir bien, no te puedes acomodar, no te puedes colocar un buen perfume. No, eso no es lo que está diciendo aquí Kefa. Que lo que tú tienes, que la prioridad que tenemos ahora es trabajar lo interno, es vivir conforme a los principios de la palabra. Que ahora que tenemos una relación de pacto con nuestro Padre, Él nos pide que nos comportemos como reyes, que nos comportemos como personas dignas de llevar ese título. No que ahora tienes que andar de pavoneándonos, como decimos nosotros. No, ese no es lo que se está hablando acá. Se está hablando de ser personas íntegras. Entonces, nuestra conducta, mis amados, tiene que ver con todas estas cosas. Como lo dije hace un momento, sé que para muchos parece que no, que la vestimenta no importa. Claro que importa. Créanme que sí importa. Yo les digo a los hermanos y les aconsejo mucho a cualquier persona que vaya a hablar de la palabra, que vaya a predicar, que no se vistan a la y se va. Porque aquí vamos a hablar, por ejemplo, en Shabbat, hablamos de la palabra y siempre tratamos de vestirnos recatadamente, de vestirnos apropiadamente, porque vamos a ser portavoces del rey, vamos a ser mensajeros del rey, vamos a ser mevaserín. Así que no me puedo vestir de una manera inapropiada, como que si el mensaje que llevara fuera el que envió, no sé, la vecina a la otra vecina. No puedo hacer eso. No concibo que una persona que esté llevando la palabra y que sabe que va a un compromiso en la cual va a hablar de la palabra, se vista, se comporte, su apariencia sea normal. Es más, anda
con gorra, desalineados, a veces voy a predicar. No, eso no, de verdad y con mucho respeto es mi opinión. Ustedes pueden decir, no estoy de acuerdo, les respeto, pero mi opinión es que nosotros no estamos llevando cualquier mensaje. No estamos leyendo el acta de un vecino, de la Junta Comunal de Vecinos. No, 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 no vamos a eso. Y les aseguro que si ustedes fuesen a un lugar, a una charla, no sé, a una graduación, o se van a parar ante una audiencia, ustedes se visten correctamente. Así sea 5 minutos que le vayan a dar la oportunidad para usted dar un mensaje, ustedes se visten, se colocan su saco, se colocan su buena camisa, se visten apropiadamente los varones y las damas también. Para eso sí, pero para llevar la palabra, entonces no. Eso no es así. Porque ahí se nota el respeto. Nuevamente lo digo, las personas pueden engañar. Usted se puede vestir lo más bonito posible en Shabbat y resulta y pasa que los otros 6 días es peor que un pagano. Hace maldad y media, pero para Shabbat sí se viste bien bonito. No, 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 tampoco es así. Recuerden que lo principal es lo interno. Lo principal es lo interno. Dice nuestro Jorge, aquí hay congregaciones que prohíben teñirse el pelo porque el Espíritu Santo no le gusta. Amados, esto es terrible. Dice la Escritura, y quiero darle una referencia, ¿no? En el libro de Apocalipsis, cuando habla de la novia, dice que la novia viene ataviada. Cuando se utiliza esa palabra, atavío, es que la novia en la cultura hebrea, y hay que verlo desde el punto de vista hebreo, no desde el punto de vista moderno, cristiano, occidental, no, no, no. Del punto de vista hebreo, cuando se habla de una novia ataviada, es que sus vestidos eran extremadamente grandes, pomposos. Ellos tenían prendas en todos lados, incluso a las novias se les colocaba un zarcillo en la nariz, Por todos lados tenían prendas. Cuando se habla de atavío, no se habla de cualquier cosa. Maquillaje, prendas suntuosas, vestidos elegantes, joyas, aún en la nariz. Hermano Francisco. Dígame, Miaj. Para dar un ejemplo, en el libro Bereshit de Génesis, cuando el siervo de nuestro padre Abraham, ¿verdad? Fue a buscar esposa para Isaac y llevó dotes para la esposa, le dio todas esas cosas a Rivka cuando ésta le atendió y gracias al Eterno, bueno, se cumplieron las cosas que él le pidió por señal. Le dio todas estas cosas porque inclusive le dio brazaletes, le dio aretes, correcto, le dio joyas, o sea, muchas cosas, más vestidos y todo lo demás. Entonces, es algo que es propio dentro de la cultura hebrea. Amén. Así es. Exacto, Miaj. Y por eso, a veces cuando se quieren imponer cosas y se sacan cosas de contexto, lamentablemente, se están colocando cargas. Por eso ese principio de que dejan o cruzan mar y tierra para ir a hacer un prosélito, para hacer un converso, pero que lo convierten en un hijo de perdición, también se lo aplicamos a esas congregaciones que aplican la palabra de mala manera y causan que las personas incluso vivan en una esclavitud religiosa. A ver, recuerden, creo que se me olvidó un poco dónde estaba, en dónde íbamos, de qué estábamos hablando, se me fue el pensamiento. Entonces, a ver, nuestra conducta, estábamos hablando de nuestra conducta, ¿sí? A veces que a muchas personas estas cosas no les importa, no los toman en cuenta. Pero recuerden, es más, amados, recuerden que hoy en día, aún en nuestra cultura, y por eso la Torá no cambia, pero se aplican sus principios que no son cambiantes a situaciones cambiantes. Por eso en nuestra cultura, usted no ve, por ejemplo, en un banco a una persona, a un cajero, a una persona que trabaja allí en el banco, no lo ve mal vestido. A una persona que trabaja en una oficina, a un profesional, ¿cuáles son las normas de vestimenta? Que para estar bien vestido, andan con su camisita, andan bien peinados. Ahora, no sé por qué esa conducta, esos modales se están perdiendo. Se piensa que ahora en la fe, en la religión, en la fe hebrea,
la gente puede andar y respetando los principios de buenas modales, de moral, de ética que hoy en día tenemos en esta sociedad. Porque yo no puedo vestirme a como la moral y la ética de ese tiempo, de la cultura, exigía para los tiempos bíblicos. Yo no puedo hacerlo. Yo tengo que adaptarme con los principios de la Torá a esta sociedad, teniendo cuidado de no violentar esos principios. Tampoco me puedo vestir como un judío ultra ortodoxo y vestirme como vestían en la época de Polonia, por allá en la Edad Media, ni nada por el estilo. No puedo hacer eso. Recuerden, amados, que hay normas. Dice Shalia Shaul, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, eso debemos hacer. Y por eso debemos tener cuidado cómo utilizamos la palabra. Todo lo que es de buen nombre debemos hacer. Y por eso debemos respetar las normas de educación, de moral y de buenas costumbres de cada sociedad, pero que sean normas de buenas costumbres, que no atenten en contra de los principios de la bendita palabra. Entonces, amados, recuerde que imagínese que alguien se acerca a ti, alguien que supuestamente te viene a dar testimonio de la realeza, de la grandeza del Eterno, de hablar de su palabra y huele mal, huele a feo, mal aliento, tiene mal olor, no está mal peinado, la barba está no la tiene ordenadita, le huele la axila. Por respeto, uno lo escucha, pero trata uno de alejarse. Y si se le acerca más a hablarle de la palabra y si tiene mal aliento, más uno lo aleja. Pero ¿qué hace uno con una persona? Y esto es algo consciente, y vamos a ser francos. ¿Qué hace uno con una persona que huele rico, que se para a un lado? Un compañero de trabajo, un varón que se para a la... Qué chévere. Me gusta codearme con personas que huelan rico. Recuerden, no porque un indigente huela feo, él tiene otra condición. Necesita un abrazo y tú no lo vas a abrazar, no importa si huele rico y si el olor que él carga huele es peor, no importa, tú lo abrazas. Eso es otra situación. La pulcritud, amados, en la manera como tratamos nuestro cuerpo es importante. ¿Sabes por qué? Porque una persona sana mentalmente, emocionalmente y espiritualmente cuida su cuerpo y cuida la manera en que viste su cuerpo. Observa, amado hermano y hermana, que cuando una persona está en depresión, empieza a descuidar esas cosas básicas. La primera señal que una persona está pasando por un proceso depresivo es cuando tú la ves que no se peina, que le da lo mismo cómo anda vestido, cómo se ve, que se coloca un short o un pantaloncillo y una camisa que alumbra, totalmente descombinado también, ¿sí? Que no se baña, su rostro está caído, etcétera, etcétera. Y una depresión acaba con el sistema inmunológico de la persona. Derech Eretz, nuestra conducta, nuestro caminar tiene que ver con todas estas cosas. Por eso nosotros debemos dejar lo religioso y aprender que en el camino de la Torá, Torá es civilización. Y si tú quieres andar como una persona de Torá, debes de ser civilizado, debes de ser civilizada. Por eso tú tienes que tener una apariencia de civilización. Tiene que ver con tu autoestima, con toda tu forma de vestir, con tu forma psicológica, con tu criterio. Por eso a los líderes, escuchen muy bien, líderes, se les exige criterio, madurez. ¿Qué es criterio? Es la madurez con la que tú analizas y tomas juicio y decisión en los asuntos. Porque un criterio que no esté basado en la madurez no se puede liderar, no se puede colocar a liderar a una congregación, a un grupo de personas, y no puedes estar ministrando a nadie si tienes un criterio inapropiado. ¿Quién te lo dice? Tu autoridad. Entonces, Derech Eretz tiene que ver con la manera en cómo te arreglas.
Recuerden, derech, caminar, conducirte, eretz, en la tierra, tierra. Derech eretz es cómo te conduces en la tierra en base a tu relación de pacto con el Eterno. Porque ahora eres un hebreo, eres una hebrea. ¿Cómo te vistes? Especialmente en Shabbat también. Porque nosotros tenemos nuestra fiesta semanal. Para los que dicen que nosotros somos aburridos, no sé si ustedes han dicho, a mí me han dicho, yo trabajo con gente que no es parte de nuestro pueblo, no son nuestros paisanos, cuando tú celebras Navidad, no, y esto, no, uy, ustedes son aburridos, yo le digo, si supiera. Semanalmente, obligatoriamente, tenemos una fiesta, mensualmente otra, y tenemos 7 fiestas grandes en el año. Comemos, bebemos, todo con prudencia, todo con fiestas por todos lados. Pero en Shabbat, amados, en Shabbat debemos vestirnos correctamente. Debemos vestirnos apropiadamente. Honra este mandamiento vistiéndote bien en Shabbat. No andes desalineado, no andes desalineada. Recuerda, el Shabbat es una delicia. ¿Por qué entonces para las fiestas que antes, en las cuales sabemos que no son fiestas del Eterno, entonces ahí sí te vestías? Ahí sí te vestías correctamente. Ahí sí te vestías, te colocabas los mejores trajes, porque considerabas que esa fiesta era una delicia para ti. Pero ahora que el Shabbat sabemos que es una delicia, ahora nos vestimos bien. Si vamos a compartir la palabra y sobre todo en hermanos, nos vestimos bien. Puede ser cómodo, puede ser con tu camisita, si hace mucho calor, bien vestiditos, ropitas apropiadas, las hermanas bien vestidas. Por favor, combínense, no se me van a colocar, porque eso también es civilización. Torah es civilización. Y cuando llega una persona, dice, ay, mire qué bien, cómo se ven, pero que eso nazca del interior. Que tú mismo, tú misma digas, tiene razón, no me gusta hacerlo, no es mi estilo, pero entiendo que esto es honrar al Eterno, lo voy a hacer. Porque nosotros aquí no estamos para hacer nuestra propia voluntad, sino para agradar al Eterno haciendo su voluntad. Derech Eretz, amados hermanos, ya estamos culminando y me disculpan que quiero terminar este tema, por lo mínimo para poder seguir avanzando. Es una forma correcta de asearse, una forma correcta de mantener la limpieza del cuerpo, la limpieza de las uñas, del cabello, etcétera. Derech Eretz, nuestra forma de conducirnos, nuestros modales, los buenos modales, buen oyente, respetar esas normas. Significa también ser financieramente solventes, libres y solventes. Eso es parte también de ser hebreo. ¿Cómo? Nos exige la palabra tener dinero. Sí nos exige, aunque ustedes no lo crean. Y esto no es ninguna secta de la prosperidad. En nuestro pueblo hebreo hay un dicho que dice que es mejor vivir vendiendo pieles de animales muertos que convertirse en una carga para la comunidad. ¿Qué significa esto? Que no podemos vivir por lo fácil, aprovechándonos de los demás para no trabajar, sino para estar esperando todo el tiempo la ayuda de los demás. No lo estoy hablando en contra de los hermanos que están pasando necesidad, que a pesar por enfermedad, porque están pasando alguna situación laboral, que no consiguen trabajo o que tienen situaciones de trabajo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de personas que pudiendo trabajar, no trabajan o que son flojos para el trabajo. Hay personas que pudiendo trabajar y ganarse el sustento, prefieren estar viviendo incluso de ayudas económicas del gobierno, de la comunidad o de otras organizaciones. Ojo, nosotros ayudamos a familias, a hermanos, a hermanas que no pueden trabajar, están padeciendo enfermedades, están padeciendo situaciones difíciles. La gloria es para el Eterno. No es para ellos esto, porque si por ello fuera, estuviesen trabajando día y noche, menos Shabbat. Pero hay personas que prefieren estar recibiendo las ayudas del gobierno para no tener que trabajar. Eso es tener el autoestima bien dañado. Y eso no es una persona, una verdadera persona que conoce del Eterno. En el caso del hebreo, amados, cuando vienen las fiestas, y esto es algo muy, muy importante, y en todo momento nosotros evitamos eso, pero cuando vienen, por ejemplo, las fiestas para Shabbat, etcétera, etcétera,
las cosas que nosotros compramos para las celebraciones, para cumplir una mitzvah, es decir, para poder guardar un mandamiento, no podemos estar regateando los precios, menos para cumplir una mitzvah. Menos, por ejemplo, un ejemplo, que vayamos a comprar un vino especial para Pesaj, que el que va a representar la sangre del Mesías. Y la única, no sé, conseguimos una botella y está cara, es la única que hay. Y empezamos a regatear. No me la puede dejar en tanto, le doy tanto. Eso no hacemos nosotros. Eso se lo dejamos a la gente que no valora al Eterno, el que no valora la provisión que viene del Eterno. Eso no lo hacemos los hebreos. No estamos regateando por las cosas, menos para guardar mandamientos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos esto? Porque nosotros entendemos que tenemos un Padre que es dueño del oro y la plata. Por eso es tan importante entender estos principios, porque mucha gente a veces vive en pobreza porque todo el tiempo anda con este tipo de pensamientos, anda de codo duro. Y por eso es importante entenderlo. Recuerden que nuestro Padre Celestial nos dice que Él nos va a hacer prósperos en todas nuestras empresas. Él no quiere que seamos siervos, Él quiere que estemos arriba y no abajo, que seamos cabeza y no cola, pero que guardemos bien los mandamientos. Por eso al principio comencé diciendo, ok, debemos vivir una vida correcta conforme a la Torá, eso es derech eretz, pero ¿cómo vivir una vida correcta? Porque hay cosas que la Torá no nos explica, no hay principios de ética, de moral, que a veces no lo sabemos. ¿Cómo conducirnos ahora? Por eso estas clases. Proverbio 16:3, ¿quién me lo lee, por favor? Creo que nos alargamos, pero ustedes me dicen si seguimos, nos falta poco o lo dejamos para una próxima enseñanza. ¿Lo dejamos hasta acá o seguimos? Proverbio 16:3. Mientras eso, pues podemos leer la siguiente cita. Amén. Proverbios 16:3. Confía tus asuntos a Yahweh y tus planes tendrán éxito. Amén. Amén. Confiemos nuestros asuntos a nuestro Padre y nuestros planes van a alcanzar éxito. Amados, cómo aprender a conducirnos. Hay un punto muy importante que todos, falta poco. Vamos a continuar entonces, falta poco. Todos debemos aprender a pagar a tiempo cualquier préstamo que hayamos solicitado. Pagar a tiempo cualquier préstamo. ¿Cuál es la diferencia, amados? ¿Saben cuál es la diferencia entre un crédito y una deuda? Los principios de la Torá nos indican que no debemos tener deudas. No debemos tener deudas. Porque si nosotros comenzamos el proceso de guardar la Torá, de guardar los mandamientos, automáticamente, si comenzamos guardando la Torá siendo pobres, el resultado es que al final de nuestros días terminaremos guardando la Torá, pero en riqueza, porque eso es lo que promete la Torá. Por eso se nos prohíbe estar en deudas. Tenemos que corregir eso. Y por eso debemos pagar a tiempo todos los préstamos que hayamos solicitado. Pero ¿cuál es la diferencia? Y esto me lo han preguntado mucho. Aquí van para los hermanos que me han preguntado esto. ¿Cuál es la diferencia entre un crédito y una deuda? La mayoría de nosotros no tenemos dinero, por ejemplo, para comprarnos una casa, un auto u otra propiedad, así, cash, de contado. Todo crédito, ¿cuál es la diferencia? Que todo crédito, un crédito no es una deuda, pero todo crédito que llegue día de pago y no paga se convierte en deuda. Por el principio que estamos estudiando, de no deberle nada a nadie. Y si llega el día de pagar y no tienes cómo pagar, llama a esa persona, dile, estoy consciente de que tengo que pagar, no tengo dinero, mira, tenía que pagarte 100, 200, 500 dólares, 100 dólares, un ejemplo. No tengo 100, pero tengo 50. No tengo 50, tengo 10, tengo $1. Te envío ese $1. Que la otra persona vea que tú no eres una persona falsa, sino que tú andas rectamente, que tú andas claro en tus cuentas. Eso es derech eretz, eso es aprender a conducirnos en la vida.
pero debemos evitar toda deuda. Y eso es algo que todos, me incluyo, todos debemos aprender a corregir. Debemos corregir. Amados, este principio de Derech Eretz, ¿sí?, significa enseñar a tus hijos un negocio, una profesión, para que sea financieramente independiente, porque la escuela pública, la privada también obviamente, lo que enseña a la gente es a ser trabajador, a ser esclavos, no empresarios. La Torá nos enseña a ser empresarios, la escuela pública no. La escuela, lo que fabrican son empleados, no hombres de negocio. Eso no le conviene al sistema, que todos los que salgan sean hombres de negocio. No, no, no. La escuela está diseñada para crear esclavos, para crear empleados, para crear servidores. Es muy importante que pasemos tiempo con nuestros hijos enseñándoles un oficio, una profesión, para que no dependan de las migajas públicas, especialmente las hembras. ¿Por qué? Porque las hembras, las mujeres, son más vulnerables. De tal manera, mis amados hermanos, que cuando tu hija se case, en esa relación esté allí por amor, no por necesidad financiera, que no sea explotada incluso financieramente. Por eso, mis amados hermanos, ¿qué es Derech Eretz? ¿Qué es caminar correctamente? ¿Cómo es aprender a conducirnos conforme a los principios de la Torá? La Torá no quiere que nosotros estemos siempre abajo, quiere que realmente seamos empresarios. Esto no es una secta de la prosperidad. Pacta, pacta. No, eso no te lo decimos acá. Lo que te enseñamos es a que debemos aprender a vivir conforme a esos principios de la Torá, a que busquemos cambiar esa mentalidad de esclavos que el mundo nos dio. Hoy en día hay hermanos que tienen tremendas ideas de negocios, pero que no las llevan a cabo porque tienen miedo, porque prefieren tener un 15 y último, porque al parecer no están entendiendo quién es el Todopoderoso, porque tienen conocimiento, han escuchado conforme a ese conocimiento del Elohim de Israel, pero no conocen al Elohim de Israel, que es el dueño del oro y la plata, y que tiene la capacidad para bendecirte siempre y cuando tú confíes en él, para que no andes pidiendo y viviendo de las migajas que te ofrece el sistema, que te ofrece el mundo, que te ofrece todos los sistemas que nos han enseñado. Digo así porque nacimos en los sistemas. La Torá es libertad y nos enseña a que la única forma de que debemos depender o de quien nosotros debemos depender es de nuestro Padre. Por eso nos dio la Torá, porque la Torá es civilización, pero no es civilización conforme al mundo, sino conforme al eterno. Nos quiere gente civilizada, que cuando nos sentemos en la mesa sepamos cómo sentarnos, cómo incluso utilizar un cuchillo, un cubierto, dónde va la cuchara, dónde va el vaso, cómo conducirnos. Hasta eso, no se lo dejen solamente a la alta alcurnia. Nosotros también debemos aprender a eso, porque somos de la realeza. Y debemos aprender que todo esto es civilización, pero por sobre todas las cosas, que lo que más se amplifique en nuestra vida sea el amor, el respeto, la mansedumbre, el cariño por nuestros paisanos y por nuestro prójimo y por toda la creación de nuestro Padre, porque somos colaboradores juntamente con él. Como final, amados hermanos, les leo 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del maestro, conscientes de que su trabajo en el maestro no es en vano. Amados, importante que aprendamos a conducirnos. Si esta enseñanza te ha ayudado, te invito a que la compartas también. Te invito a que seas un portavoz, ayuda, comparte esta enseñanza, dale play también allí en YouTube cuando se suba, haz tu comentario, ayúdanos a colocar ese granito de arena para que la palabra se siga difundiendo. Recuerden, amados, que esto es un compromiso de todos, de llevar la bendita palabra de nuestro Padre. No somos los únicos, no somos los únicos que estamos enseñando, pero debemos aprender a que cada uno tiene algo que aportar.
Debemos aprender a escuchar, debemos aprender a digerir y que estos principios sean de mucha bendición, de corrección para nuestras vidas. Nadie, yo porque estoy dando la enseñanza, no. Nadie está fuera de la palabra. Todos estamos dentro de la palabra. La palabra nos está hablando. Por eso debemos corregir nuestras vidas conforme a estos principios. El principio que estuvimos aplicando el día de hoy es Derech Eretz. Cómo conducirnos en nuestra vida, cómo caminar en esta tierra. Amados, les invitamos también a que nos apoyen. Hay familias, hermanos, pueblo que no son muy privilegiados, en el sentido de que no tienen la suficiente provisión, confiando en nuestro Padre que así lo sea. Y que te invitamos a que ores por este ministerio, pero también te invitamos a que nos apoyes con tus ofrendas voluntarias, diezmos voluntarios, donativos, para los más privilegiados y también para seguir compartiendo esta palabra de ayuda a todos los que necesitan. Y también anunciando a todos cuanto podamos salir de en medio de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de las abominaciones, del castigo que viene sobre la gran ramera y sus hijas. Tenemos que seguir anunciando la palabra, buscando las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y como lo dice su bendita palabra, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Hasta aquí, mis amados hermanos, la enseñanza de esta tarde de Shabbat. Para la próxima clase vamos a estar hablando de Derech Eretz, es decir, cómo caminar en la vida, pero en la relación de esposos. Hemos hablado mucho al respecto, pero vamos a hablar de otros principios que nos pueden ayudar a mantener una vida ecuánime conforme a la voluntad del Creador. Hasta aquí, amados hermanos, que el Eterno les bendiga y les guarde. Shalom, shalom.